Soteriología, doctrina de la salvación. Los que pudieron ver el mensaje esta mañana de Cali, vieron cómo yo comencé con esa parte de entender la soteriología, porque es muy importante. Muchas iglesias no entienden esto, muchas personas no entienden esta parte, y no entender este tema, que es el más importante. De hecho, en este tema soteriológico es donde todos los reformados estamos de acuerdo. Y tiene que ser así, porque es la doctrina clave, hermanos. Todos creemos en el Ordo Salutis, y se toma así porque es la manera mejor de entender mejor la doctrina de la salvación. Soteriología, doctrina de la salvación. Bueno, ya vamos por el mensaje número 15, lo que quiere decir que hay 14 mensajes atrás. Y ya vimos toda esta parte, ¿no? El previo conocimiento, la elección o la predestinación, el llamamiento, ahí veíamos llamamiento general, llamamiento eficaz o interno. Después del llamamiento veíamos la regeneración, prácticamente ahí el Señor regenera al que llama, que es que le da nueva vida, o lo que hemos visto, le da la vida de Dios, porque el hombre está muerto espiritualmente y requiere la vida de Dios. Y solamente ahí, cuando él tiene la vida de Dios, la regeneración, es que el hombre puede convertirse, porque ahí, con la vida de Dios, es que ella puede desarrollar fe y puede desarrollar arrepentimiento. Mientras una persona esté muerta espiritualmente, no tenga la regeneración, ella no puede creer, no puede arrepentirse. Si lo hace en su humanidad, y eso es falso, porque se necesita la regeneración, la vida de Dios en el corazón, para poder que haya una fe correcta, una fe verdadera, por lo tanto una conversión genuina. Después de estar en esa parte, pasamos, como llamamos, a la justificación. Solamente ahí es que somos justificados, es decir, solamente ahí es que vemos cómo la sangre de Cristo nos ha limpiado. Solamente ahí es que vemos que las justicias de Cristo nos son imputadas. Y como consecuencia de eso, entonces somos adoptados. Luego ya comenzamos a la otra etapa, pero vamos a mirar hoy entonces el tema número 7, que es la adopción. Es un tema, hermanos, que a mí me fascina mucho, porque tengo que decirle la verdad, y como lo vamos a ver ahora, gracias a la adopción es que somos hijos de Dios. La gente tiene un mal concepto, una mala idea, muy equivocada. Todos somos hijos de Dios. No. Toda la raza humana somos criaturas de Dios. Criaturas de Dios. Dios solamente llamó hijos a su pueblo. Usted puede ver que llamaba hijos solamente al pueblo que él iba formando, es decir, el pueblo de la fe. Pero él nunca llamó hijo a un egipcio. Nunca llamó hijo a un cananeo. Todos ellos, inclusive cuando los mismos judíos habían perdido esa noción espiritual, como veíamos esta mañana en la iglesia de Sardis, y ellos no estaban regenerados, no tenían la vida, ellos eran solamente una etnia, como un pueblo, y decían, somos el pueblo de Dios, pero por una raza, por una nación, más no espiritualmente. ¿Cómo lo llamó el Señor? Hijos del diablo. Pues todas las personas, y esto yo sé que es duro, nacemos siendo hijos del diablo. Cuando somos regenerados y justificados, es que somos adoptados hijos de Dios. Bueno, vamos a hacer una pequeña definición acá, y es que además de la justificación, que es muy preciosa y la amamos, tenemos que también reconocer que somos privilegiados, hermanos, al ser llamados a ser adoptados hijos de Dios. La adopción es un privilegio, hermanos, porque no todos tienen ese privilegio. Podemos definir la adopción de una manera muy sencilla, y es: la adopción es un acto de Dios en el cual nos hace miembros de su familia. La adopción es un acto de Dios con el cual en el cual nos hace miembros de su familia. Antes no éramos miembros de su familia, es decir, Dios tiene una familia y somos nosotros. Obviamente también hay muchas metáforas para su pueblo, metáforas para su iglesia o para su asamblea, y habla del cuerpo
habla también acá en este caso de la familia. Pero de todas las metáforas, yo creo que la familia es la mejor para él llamar a los suyos. Los llama sus hijos, los llama su familia. El comentarista Wayne Grudem dijo lo siguiente: aunque la adopción es un privilegio que se nos da en el momento en que nos convertimos en creyentes, no es lo mismo que la justificación ni que la regeneración. No es lo mismo. Por ejemplo, dice, Dios podía habernos dado justificación sin los privilegios de la adopción en su familia. Y entonces, ¿dónde está el ejemplo ahí? Los ángeles. Porque podía habernos perdonado nuestros pecados y habernos dado una posición legal correcta delante de Él sin hacernos sus hijos. De modo similar, podía habernos hecho vivir espiritualmente en la regeneración sin habernos hecho miembros de su familia con los privilegios especiales, con los privilegios especiales de miembros de su familia. Aquí dice entonces, los ángeles, por ejemplo, evidentemente caen en esa categoría. Entonces, la enseñanza bíblica de la adopción enfatiza mucho más las relaciones personales que la salvación nos da con Dios y con su pueblo. Entonces, mire que hay una diferencia en la adopción, en la regeneración. Allá nos dio vida nueva, nos permitió conocerle. Acá nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha hecho estar en paz con Él, nos ha dotado de su justicia. Pero no pasa nada, no somos de su familia, no vamos a relacionarnos como un hijo se relaciona con un padre. Según Grudem y la palabra, solamente acá en la adopción es que podemos llegar a tener una relación con ese Dios que es todopoderoso, creador de todo y sostenedor de todo, pero ahora podemos llegar y decirle, eres nuestro padre. Así que, hermanos, la adopción es muy preciosa, tema muy maravilloso. Entonces, la regeneración enfoca la vida espiritual y la adopción enfoca la relación espiritual. La regeneración tiene que ver con la vida espiritual. La adopción tiene que ver con la relación espiritual. ¿Por qué soy su hijo? Para poder tener una relación de hijo a padre y de padre a hijo. Él ya no me va a ver como una criatura, me va a ver como su hijo. Y eso es bien interesante. Dios nos hizo sus hijos, pues porque antes éramos hijos del diablo. Y eso es lo que quiero mostrar por la palabra. De manera que todo aquel que hoy no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y yo sé que esto es fuerte. Hay algunos hermanos en Cali que todavía, y todos obviamente, porque cuando usted mira a su familiar que no es creyente, usted no le va a decir que es hijo del diablo, pero él es hijo del diablo. De hecho, usted y yo éramos hijos del diablo. Antes de la conversión, éramos hijos del diablo. Yo espero que aquí todos estén convertidos, porque si no, son hijos del diablo. Pero bueno, está la conversión en arrepentimiento y fe para pasar a ser hijos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora vamos a mirar algunos pasajes. Entonces, primero miremos los pasajes que nos hablan de que somos hijos de Dios, porque la Biblia así lo registra. No solo su pueblo de Dios, no. Somos hijos de Dios. Muy conocido Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note que si dice que le dio potestad, esa palabra potestad es autoridad. Si el Señor a los que creen en Él les da esa autoridad o ese derecho o ese privilegio de ser hijos de Dios, entonces quiere decir que antes no éramos hijos de Dios. Solo los creyentes pasan a ser hijos de Dios. Entonces los impíos no. Es que el texto nomás lo deduce. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿Ven? Todos sois hijos de Dios por la fe. Así que los que no tienen fe no son hijos de Dios. Esas son deducciones que uno tiene que encontrar. Primera de Juan 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan 3 dice, mirad
¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Por qué podemos ser llamados hijos de Dios? Por el amor que el Padre nos dio. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios? Ahora mire lo que dice. Por esto el mundo no nos conoce. Y cuando entra a hablar del mundo, está hablando de un grupo de personas que no fueron amados, por lo tanto no son llamados hijos de Dios. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué dice ahora? Porque antes no lo éramos. Ahora que hemos creído, ahora que hemos sido amados por Dios, es ahora que somos hijos de Dios, porque antes no. Y luego dice, pero y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, viene el punto y comenzamos a mirar ahora. Ya vimos 3 pasajes que enfatiza que los creyentes, los amados por Dios, o como hemos visto acá, los elegidos, son los hijos de Dios. Pero ahora vamos a ver, hermanos, que no todos son hijos de Dios. Y vamos a este pasaje, Efesios 2:1. Efesios 2:1. Ahora vamos a mirar bien ese pasaje, por eso quiero que todos lleguen a él. Mire lo que dice Efesios 2:1. Y Él está hablando aquí entonces de Dios. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces aquí está hablando de una vida que Él nos dio. Pero ¿cuándo nos la dio? Porque estábamos muertos, es decir, no teníamos vida. Y esa muerte es en delitos y pecados, es decir, se llama una muerte espiritual. Por lo tanto, la vida que nos dio es espiritual. Ahora dice, versículo 2, en los cuales, es decir, nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. Ahora va a hablar en los cuales, es decir, en esos delitos y esos pecados. En esos delitos y pecados, es decir, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Él me dio vida a mí porque yo estaba muerto. ¿En qué estaba muerto? En el pecado. Ahora va a describir esa muerte en pecado que implica. Dice, en los cuales, en los pecados, anduviste en otro tiempo. ¿Qué hacíamos muertos espiritualmente? Siguiendo la corriente de este mundo. Una persona que está muerta espiritualmente, lo único que hace es seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La palabra conforme es moldeado. Es decir, no solamente sigue la corriente del mundo, del sistema, sino que él tiene un molde en su ser, y ese molde se lo ha dado el príncipe de la potestad del aire. Aquí sabemos que es Satanás. Ahora dice, ese príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera, note, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que tú y yo, el espíritu de este mundo operaba en nosotros, el príncipe de la potestad del aire operaba en nosotros. ¿Y cómo se nos llamaba a nosotros? Entonces aquí, hijos de desobediencia. Si miramos esa palabra, hijos de desobediencia, traduce lo mismo, hijos de incredulidad, traduce lo mismo, hijos del diablo. Es la misma. Así que es lo que quiero mostrarle, que antes de tener la vida espiritual, nosotros seguíamos la corriente de este mundo, que es conforme al sistema del príncipe de la potestad del aire, pero entonces éramos hijos de desobediencia. Y luego dice el verso 3, otro punto, en los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está hablando entonces de los 3 enemigos del cristiano, porque el cristiano supuestamente se ha liberado de estos 3 enemigos. ¿El enemigo cuál es? El mundo. Juan dice, los enemigos, el mundo es el enemigo del creyente. Satanás es el enemigo del creyente, pero el mayor enemigo es nuestra carne, que no ha sido regenerada. Esa carne, porque Dios comenzó con una obra de regeneración desde el corazón, desde el espíritu, pero todavía tenemos esa naturaleza carnal y pecaminosa, falta la regeneración ahí. Tranquilo que ahora vamos y llegamos y miramos esa parte. Luego traje el 3, en los cuales, es decir, en esos pecados, también anduvisteis, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos esclavos de nuestro ser carnal,
que nos llevaban a desarrollar ciertos deseos pecaminosos, ciertos pensamientos malsanos, pecaminosos, y nos íbamos tras esos pecados. Así que el hombre, eso es lo que pasa, porque está muerto espiritual, está dominado por estos tres poderes: el mundo, el espíritu del mundo, Satanás, y los deseos de la carne, que lo único que quieren es congraciarse a sí mismo, disfrutar de una manera pecaminosa en sí mismo. Y éramos gobernados por todo esto. Pero mire cómo termina el verso 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es eso, hijos de ira? Allá dice hijos de desobediencia. Acá dice hijos de ira. Y cuando uno mira otros pasajes, uno puede ver que el Señor está airado contra el pecador y que los hijos de ira son los mismos hijos del diablo. Y si no lo ve muy claro ahí, entonces 1 de Juan 5:19. Pues yo le quiero convencer de que el mundo es hijo del diablo. 1 de Juan 5:19. Ahora, ¿para qué todo esto? Para que entendamos la adopción. Para que entendamos, hermano, por qué el Señor nos adopta como sus hijos. Porque no éramos sus hijos. 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, y está hablándole a la iglesia, a los creyentes. El creyente sabe que es de Dios. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo Satanás, bajo el diablo. Ahora, ¿ellos lo saben? No, ellos no lo saben. Por eso, cuando Pablo predicó en Hechos 26:18, mire lo que él dice. Hechos 26:18, y esto es bien interesante. Dice que la idea de que el apóstol predicara era, dice, para que abras los ojos, porque estaban ciegos. Una persona muerta espiritual está ciega espiritualmente, no puede ver, no puede oír. Entonces la idea es que el evangelio abra sus ojos, cuando abre sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Fuimos convertidos de las tinieblas, de la oscuridad a la luz, pero algo más. Y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. O sea que cuando hablamos de la conversión, de fe y arrepentimiento, es un cambio, es una transformación, es una conversión. Ahí hablábamos, cuando estábamos ahí, estábamos diciendo que es parecido a la oruga, que es un gusano asqueroso, feo, pero cuando hay una metamorfosis allí, él pasa a ser ahora una linda mariposa. Nosotros éramos esos gusanos horribles, hijos del diablo. Aquí dice que estábamos bajo la potestad de Satanás, pero hubo una conversión, fuimos convertidos de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, y si todavía no lo convenzo, entonces con este de pronto sí. Juan 8:42. Juan capítulo 8, versículo 42. Y ojo que aquí el Señor le está hablando a aquel que era su pueblo, o le está hablando a su pueblo étnico, que es a Israel, a los judíos. Y es Jesús. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, está hablando aquí a los judíos, porque ellos estaban alegando que son hijos de Dios. Él les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ve lo que Jesús está diciendo a los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ahora, ellos amaban a Jesús, no, lo querían matar, de hecho lo mataron. Y esto es interesante porque cuando yo leía esto yo pensaba, claro, ahora entiendo, todo el que ame a Jesús es hijo de Dios, pero el que rechace a Jesús, y cuando hablo de lo rechace, tenemos que llegar al mismo punto aún del rechazo que tienen los testigos de Jehová por Jesús, porque ellos rechazan a Jesús. Ellos no pueden ver a Jesús como el Hijo de Dios, ellos no pueden ver a Jesús como el mismo Dios, ellos ven a Jesús como una criatura de Dios. ¿Ven? Así que yo como un testigo de Jehová ni me siento, pues. Ellos van directamente para el infierno. Y no me da temor decir eso. Porque ellos no creen en Jesús. Cuando hablamos de creer en Jesús, es creer dos cosas. La persona de Jesús, la obra de Jesús. Ellos, usted leerá y ellos le van a decir que creen en la obra de Jesús. Ah, Él murió por nosotros. Sí, pero no creen en la persona, que Él es el mismo Dios. Entonces dice acá, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, dice Jesús, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora note, 43,
¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús, y luego mismo contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos estaban tan muertos espiritualmente, tan ciegos, que cuando Jesús les hablaba no podían entender el mensaje, no podían entender. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden, dice acá, no podéis escuchar mi palabra. Les rechinaba la palabra de Jesús. Entonces ahí donde les contesta, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús fue muy directo. Claro que Juan el Bautista había hablado de una manera también. ¿Qué le había dicho a los fariseos cuando venían a bautizarse? Generación de víboras. ¿Y qué es eso? Hijos del diablo. También les dijo, están escapando, y él lo está asemejando a, hay un incendio y las víboras, que es unas culeritas pequeñitas así, y dice que ellas salen, huyen de la candela. Entonces lo que Juan les está diciendo, ustedes como culebras están huyendo de la candela. Pero le dice hijos de víboras, y hijos del diablo. Entonces Jesús ahora le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, note, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo el que es hijo del diablo quiere hacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, todo esto hay que apuntarlo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ojo lo que le voy a decir, hermano. Satanás tiene una estrategia, y aquí el Señor le dijo, se la dijo, el que es hijo del diablo, los deseos del diablo quiere hacer. Y la estrategia de Satanás es montar paralelo a la obra de Jesús una obra parecida. El Señor estableció su pueblo, su iglesia, y digamos que Él es fundador de la religión cristiana. No tenga temor de decir religión cristiana. Pero paralelo a eso, Satanás le ha levantado otra cantidad de religiones para que la gente no se enfoque acá, sino que se enfoque en otras y diga, todo camino lleva a Roma, cualquier religión puede salvar, como están diciendo hoy día el ecumenismo. Pero como aún así no pudo y el cristianismo creció, entonces ahora se metió en el cristianismo y ahora lo ha permeado para que esa gente vaya a esas iglesias que son cristianas y digan que son hijos de Dios, y Él no los va a estorbar porque ellos van a hacer los deseos que Él quiere. ¿A quién va a atacar el diablo? ¿Con quién se va a meter el diablo? Y si nosotros lo permitimos de alguna manera, nos va a meter un gol. Se va a meter con aquellos que lo conocen a Él, a Jesús, con aquellos que tienen la verdad de Jesús, porque esos son sus enemigos. Los enemigos del diablo somos nosotros. No son las iglesias grandes que hay por ahí, como decía esta mañana, que están con un rótulo de que vive, pero están muertas. Eso a Satanás no le hace mella, porque al final van a terminar haciendo sus deseos. ¿Y cuáles son sus deseos? ¿Acaso a Cristo no lo cogió y lo primero que le dijo fue, mira, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan, prosperidad material? Si eres hijo de Dios, tírate allá y entonces los ángeles te reciben ahí, espectáculo, milagros, algo sobrenatural, algo que llame la atención para que vengan. Si eres hijo de Dios, apóstrate y me adora. Adoración a cualquier cosa o criatura que no sea Dios. Así que nosotros, hermanos, por ser una iglesia bíblica, y como yo decía esta mañana, creo en Cali, ya son casi 40 años que comencé a leer la Biblia. Y de verdad, hermano, en el último tiempo es que yo he venido a conocer, y de tantas iglesias, yo estuve en 5 ministerios diferentes. Creo que la Reforma es la más bíblica, la más cercana. Y aún dentro de la Reforma, yo indagué porque yo comencé también con la presbiteriana. Es más, yo comencé con la presbiteriana reformada. Pero 3 meses estuve y obviamente yo sabía cómo eran ellos porque ya conocía a los presbiterianos clásicos, pero luego conocí los reformados y cuando Dios me permitió conocer la bautista dije, por aquí es. Y es una iglesia que es más bíblica, por eso cada día nosotros procuramos ser más bíblicos, más pegados al texto, más enseñar de acuerdo a lo que la Biblia dice, extraer los textos de la Biblia y no nosotros imponerle nada a la palabra de Dios. Por eso somos más bíblicos y eso nos va a llevar a que Satanás esté alerta con nosotros y nos va a querer atacar por cualquier lado.
Así que, hermano, la bulla que usted escucha por ahí, eso no es gratis. No es gratis. Problemas que se levanten contra nosotros, eso no es gratis. Porque Satanás va a impedir que se levante una iglesia. Y él de pronto, como no logró con nosotros, él va a decir, está bien, pero hay pequeños. Tengámoslos ahí. Pero nosotros queremos ir a otras personas y ganar a otros para el Señor. Así que nos va a tocar sacudirnos, hermanos, y hacer algo. Orar al Señor, orar más, predicar la palabra a otras personas. Pero el punto aquí, ojalá lo entienda, es quitarle hijos al diablo y traerlos a ser hijos de Dios. Esa es la predicación y ese es el evangelio. Así que jóvenes que están aquí y gloria a Dios, se empapen más de la verdad, porque ustedes tienen que continuar. No es que yo me crea viejo, pero por lo menos ya estoy pasando. Y tienen que venir jóvenes que tomen la palabra y la continúen, hermanos. Ok, somos sus hijos, entonces somos hijos de Dios. Y aquí entro a aclarar el punto, hermanos. No por naturaleza, sino por adopción. Muy importante aclarar ese punto. Usted y yo somos hijos de Dios no por naturaleza, sino por adopción. Aquí todos los esposos acá tienen su hijo ahí, su retoño. Y ustedes se pueden ver en ellos, son hijos naturales. Hijos por naturaleza, tienen la misma sangre, los mismos genes. Y cuando crezcan hasta los mismos gestos y las mismas mañas suyas. Pero nosotros, hermanos, no somos hijos así por naturaleza. Esto es muy importante que lo entendamos porque nosotros no tenemos la naturaleza de Dios. Para nada. Por eso somos hijos adoptados. Y no necesita explicar mucho la adopción. Pero si alguno de ustedes, fuera de sus hijos, quisiera tener otro y lo quisiera adoptar, aunque usted le dé el título y usted diga usted es su padre y lo registre como su padre, él no lleva su sangre ni sus genes. Porque no es natural. Es adoptado. ¿Ve? Por eso es que la Biblia va a hablar y vamos a comenzar a ver esa parte de la adopción. Romanos 8, 14 al 17. Hay 3 pasajes claros de adopción y vamos a leerlos. Romanos 8, 14 al 17. Dice Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y ahí da por sentado de que ya son creyentes, como son creyentes, son guiados por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Ahora aclara el término. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el mundo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué es lo que recibimos? El espíritu de adopción. Ahora vamos a, déjeme, yo llego a Gálatas para explicar qué es espíritu de adopción, porque hasta ahí, pues qué será eso. Pero bueno, por lo menos sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y que gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, hemos recibido también un espíritu que se llama el espíritu de adopción. Y gracias a ese espíritu de adopción que hemos recibido, dice que por ese espíritu podemos clamar, Abba Padre. La palabra Abba Padre, la palabra Abba es una palabra aramea. Abba. Y cuando Jesús dijo, Abba Padre, y aquí cuando el espíritu clama internamente y nosotros podemos decir Abba Padre, esa palabra Abba es en términos familiares y traduce más o menos como mi Padre. Algunos puede traducir si quieren papito, bueno, está bien, pero no puedo decir yo a mi papá, yo nunca le digo papito padre. Si le digo papito y ya está, ¿sí o no? Pero la gente diría que es que papito Dios. ¿Cuál papito Dios? Eso no está correcto. Porque a Dios yo le llamo mi padre, más bien, él es mi padre, Abba Padre, que es mi padre. Pero ¿cómo le voy a decir papito Dios? Aquí estamos hablando, es en términos, hermanos, de un adoptado que por el espíritu que tiene le puede llamar Abba Padre, es decir, mi padre. Y si le va a llamar papito, a mí me da pena, pero yo así le decía porque así me enseñaron. Claro que hasta los 11 años, creo 10 años, le dije a mi papá, es que papacito.
Pues yo vengo del Tolima y yo no sé por qué, y nos obligaron a que teníamos que decirle papacito, y yo cuando comencé a crecer me daba una pena, y delante de la gente por ahí yo le llamaba, papá, yo no me salía decirle. Hoy dicen papi, bueno, de pronto hubiera sido, ¿no? Mis hijas me dicen papi, más o menos es así, nadie más a mí me llama papi. Mi esposa me llamaba papi, no sé si ahora ya no, pero mis hijas me llaman papi y es mejor. Términos familiares, ¿verdad? Recibimos el espíritu de adopción y por eso llamamos Abba Padre. Ahora miren lo que conlleva. Dice que el espíritu mismo por poderle llamar a Abba Padre, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ojo que tener el espíritu de adopción es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, dice entonces ahora, ese mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? Por el Espíritu que me fue dado. Porque el Espíritu habla a mi espíritu. Hay una seguridad. Y mira lo que conlleva. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, tengamos ahí la palabra, haber recibido el Espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba Padre. Gálatas 4, 4 al 7. Gálatas 4, 4 al 7. Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, con mayúscula, el único Hijo que tiene Dios, es su Hijo, y aclaro ese punto, ya lo he dicho muchas veces acá, hermanos, Dios tiene un solo Hijo, que es su Hijo, y gracias a ese Hijo, ahora tiene muchos hijos, pero somos hijos con minúscula. Jamás podemos, sí, hay quienes dicen, bueno, sí, no sé, el término no creo que esté en la Biblia, o sí, hermano mayor, ¿él es mi hermano mayor? A mí como que me entra, hay gente que tan suavemente, no, es que Jesús es mi hermano mayor, porque es que Él es el Hijo y yo soy uno, pero espérese, porque no puede ser, el único Hijo de sangre, digámoslo de esa manera, de genes, de naturaleza, es el Hijo, Él es el mismo Dios, nosotros somos adoptados, por favor, que no se nos olvide. Es decir, yo no tengo nada de esa naturaleza. Por eso Él es el Hijo. Con mayúscula, nosotros somos hijos por adopción. Para que no se nos olvide. Ok. Entonces dice, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y ahí es donde vemos que el Dios se hizo carne. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y aquí está. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción de hijos. El Hijo, por medio del Hijo, y que Él vino y nació de mujer, tomó forma humana para morir por nosotros. Ahí, por Él, es que recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Lo vio? ¿Qué dice Romanos? El Espíritu de adopción. Habéis recibido el Espíritu de adopción. ¿Qué dice Gálatas? Él envió a vuestros corazones el Espíritu, y aquí está con mayúscula, de su Hijo, el cual clama Abba Padre. No sé si quedamos más confundidos ahora. Porque es la misma adopción, es decir, yo soy adoptado. Allá dice Espíritu de adopción con minúscula, pero ahora ya vemos que es con mayúscula, pero dice Espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba Padre, la misma expresión. En términos generales, entonces podemos decir, es tan sencillo como esto: el creyente verdadero tiene el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu de adopción, y viene siendo el mismo Espíritu Santo. Así que, ¿quién es adoptado? Aquel que recibió el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando fuimos regenerados. En la conversión, regenerados, recibimos, obviamente es que todo esto es como junto, ¿no? Recibimos la justificación y ahí recibimos la adopción. Acá recibimos entonces el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Sino que es que casi todo esto
no lo vea como separado, casi que es lo mismo. Porque yo creo, hermanos, que cuando el Señor nos está llamando internamente, y ahí mismo, porque lo único que yo puedo ver es la conversión. Uno responde en fe y en arrepentimiento. Ya creyó y se arrepintió, sí, entonces usted ya es justificado, usted ya es adoptado. Pero ¿por qué respondió acá? Porque usted ha sido llamado y ha sido regenerado. Es decir, eso casi que como queda instantáneo. Casi surge en el mismo momento. Lo único que podemos ver nosotros acá es que yo predico el evangelio y cuando de repente alguien y entendió, ahí le pasó todo. Ahí fue llamado, ahí fue regenerado, ahí fue convertido, ahí fue justificado, ahí fue adoptado. Ahí recibió el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Es decir, solamente podemos llamarlo, digámoslo de esta manera, en términos familiares, o solamente podemos llamar a Dios que hizo los cielos y la tierra como Padre o mi Padre si tenemos el Espíritu Santo. Si no, no. Ahora usted imagínese, toda esta gente impía que no se ha convertido, que no conoce el Evangelio, van a cualquier iglesia y le dicen a Dios Padre. Como cuando yo voy a la calle que alguien me dice papá, yo creo que es lo mismo, ¿no? O usted mujer, mamá, y si este niño me está diciendo mamá y yo no soy su mamá. Más o menos es parecido. Así hará Dios con muchos. Así que ya no eres esclavo, Gálatas otra vez, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces la adopción nos lleva a ser herederos de Dios. Ahora imagínense, Dios es el dueño, hermanos, de todo el universo. Esta mañana después de la clase, comenzamos a discutir de cómo vamos a hacer en el cielo y todo, y discutimos muchas cosas. Vamos a estar en nuestra carne, pero ¿cómo va a ser? Y entonces decíamos, no, sencillamente, lo único, vamos a ser tan igualitos como estamos ahora, lo único es que no tenemos pecado, así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir laborando, vamos a seguir, hermanos, administrando este mundo. Solo que no hay pecado. Porque la gente cree, vamos para el cielo, y ahora vamos todo, no, pues qué pereza, todo es yendo a la iglesia, ya encontraron con el Señor. ¿Quién dijo que iba a ser así? Vamos a vivir cielo nuevo y tierra nueva, regenerados, glorificados. Y la gente que glorificados es que algunos van a dar alas para volar. Yo no sé. De pronto sí, no sé, vamos a ir al cielo, no sé de qué manera el Señor enviará un lazo, nos llevará allá, yo no sé cómo hará. Pero hermanos, vamos a seguir la vida normal. Bueno, normal no, porque dice que no va a haber casamiento, así que ustedes les va a tocar. Aprovechen aquí, hermano. Las parejas. Ok, si somos hijos, dice que somos herederos de Dios. Yo es que no quiero imaginarme qué es eso, hermanos. ¿Qué es herederos de Dios si Él es el dueño de todo? Pero obviamente para darnos una herencia tenemos que aparecer en un registro que somos sus hijos. Y el registro está aquí, Él nos adoptó. Amén. Qué bendición. Ahora vamos al otro que es Gálatas 1:3. Efesios 1:3. Son los tres pasajes de la adopción: Romanos 8:14, Gálatas 4:4 en adelante, Efesios 1:3. Dice, y voy a leer todo porque de ahí comienza Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí comienza a hablar de las bendiciones, y una de esas bendiciones vamos a ver qué es la adopción. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Él luego comienza a declarar, a describirla, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa fue una bendición que nos escogió, ya lo habíamos visto. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego lo vamos a ver acá en la santificación. En amor, ya dijimos que nos amó allá. Habiéndonos predestinado, ahí está la elección. ¿Para qué nos predestinó? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí ya vemos la otra parte. Hermanos, ¿quiénes son los adoptados aquí entonces? Los que fueron predestinados. Si no hay predestinación, no hay adopción. Obviamente la gente piensa, y mi mamá me decía esta mañana, ay, es que una hermana que ella tiene, ay, es que mi hermanita me decía llorando, ay, es que mi esposo se llama Luis Ángel, dice, él no quiere, nunca ha querido, ya se va a morir y no quiere el evangelio. ¿Y será que es que él no fue? Eso está en Dios, él no fue predestinado. Y mami, no le diga eso, le dije. Él tiene que arrepentirse.
pero a lo mejor no lo hace porque no es predestinado. No hable de la predestinación, le dije a mi mamá. Dígale que ore más por él y que le predique el evangelio y que dígale que se arrepienta, que no sea zángano, que arrepienta. Sí, ya tiene la edad de mi papá cuando él murió, ya tiene como 77 años y ahí está todavía escuchando a Darío Gómez y tomando cerveza. Toda la vida ha sido así. Entonces ya como que concluyendo, entonces él no lo ha hecho así porque Dios así lo predestinó. Le dije, no, porque entonces le quitamos la responsabilidad. Hasta el último día de su respiración, él es responsable y debe arrepentirse. Ya si se murió, ya entonces ahora sí hablemos de predestinación. Hasta ahora no. Y es mejor, hermanos, porque no le podemos quitar la responsabilidad a las personas. Toda tu familia y mi familia, incrédula ahorita, ellos son responsables. Y ellos deben creer, se les debe predicar el evangelio, se les debe hablar del pecado, se les debe hablar del infierno, se les debe hacer un llamado para que reciban al Señor, reciban la gracia, para que puedan ir al cielo y sean salvos. No es bueno usar la predestinación para predicar. La predestinación la usamos nosotros aquí, entendiendo este tema, que es importante, pero nunca la usemos para predicar. Y no solo se espantan, sino que nosotros nos hacemos los locos y entonces no le predicamos. Como no quiso responder, entonces no seguimos intentando. Ya que se lo lleve el diablo porque no quiso. No. Hay que seguir, hermanos. Bueno, ya lo lleva de todas maneras. Hay que quitárselo más bien al diablo. Ok, entonces en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Sí ve por qué la adopción entra en el ordo salutis? Tiene que ver una con la otra. Pero ¿cómo lo hizo? Y esto es lo importante, según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó, es decir, estábamos en el plan eterno de Dios. Hermano, tú y yo no caímos ahí por casualidad, nosotros no somos un accidente. No es que se predicó el evangelio y yo llegué ahí, ni tampoco que es que tú fuiste más inteligente que el otro, y no, es que el otro no está siguiendo, yo sí la cogí, yo sí le pegué al perro, como dicen por ahí. No, hermano, no. La adopción hace parte de la predestinación. Fuimos elegidos, fuimos predestinados y por eso el Señor nos adopta ahora. Obviamente después de la aplicación de todo el ordo salutis, que es lo que estamos viendo, según el puro afecto de su voluntad, y esto para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, soy predestinado para ser adoptado, y cuando soy adoptado, aunque el Señor así le plació, pero soy adoptado en Cristo Jesús. Porque sin Cristo no hay adopción. Es decir, sin justificación no hay adopción. Nada, no hay adopción sin toda esta obra maravillosa de Cristo a nuestras vidas. Otro punto, aunque tenemos la adopción de hijos, también esta adopción es futura. Tenemos la adopción ahora, pero esta adopción también es futura. Y entonces ahora vamos a complementar. Romanos 8, 22, 23. Y es importante hablar de esto, porque es cierto que soy adoptado, pero seré adoptado. Y entonces aquí Romanos 8 nos dice esta parte. Hay una adopción futura. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación tiene dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Recuerde que las primicias del Espíritu acá, entonces es el Señor nos ha dado como un anticipo, se llama las arras de la herencia. Primicias es que si le dieron esto, le van a dar el paquete completo. El Espíritu Santo en nosotros se aparece como las primicias, porque el Señor luego nos va a dar todo el paquete. Entonces tenemos las primicias del Espíritu, y dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Cómo así? ¿Ya no fui adoptado luego? No, esperando la adopción. ¿Qué es eso? La redención de nuestro cuerpo. Así que nosotros somos adoptados ya espiritualmente, pero es que mientras no lleguemos a la gloria